Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Sí, sí te escucha. Ok, muy bien. Vamos a que se terminen de conectar todos, ¿eh? Sus 51 le damos como a las, digo, 9:51 le damos como a las 9:53 para ver quiénes se alcanzan a conectar y empezamos. Una disculpa, estaba en mood y ya había empezado a hablar. Pero bueno, comenzamos. Gracias por avisarme. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí?
Sí, ahora sí, profe. Ah, ok, sí, sí, disculpen, es que le había puesto mute y empecé a hablar y no le quité el mute. Pero bueno, igual esta sesión ya se está grabando para, para poder verla después. Ahí les paso el link de donde la pueden volver a ver. Les comentaba, que no me escucharon, que la sesión pasada estábamos hablando de lo que era la administración pública. Características de la administración pública, que es administración pública centralizada, administración pública descentralizada, cuál es el objetivo de la administración pública y quién se encarga de la administración pública. Quedamos que el que se encarga de la administración pública es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? A través de las secretarías y a través de todas las instituciones que tiene el Poder Ejecutivo. Instituciones existen como el Seguro, como la Comisión Federal de Electricidad, como la Secretaría de Hacienda, las Secretarías de Estado y todo eso. Quedamos que el objetivo de la administración pública es administrar los bienes de la nación para el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces el Poder Ejecutivo es el que se encarga de administrar los bienes de la nación para, para el bien de los ciudadanos. Bueno, entonces, ya hablando de la administración pública, vamos a entrar ya a tema de la materia que es la administración tributaria, ¿verdad? Parte de la administración pública es ¿qué es la administración tributaria? Y aquí en el documento, no sé si lo pueden ver, está compartido un documento donde dice 2.1 que es la administración tributaria. ¿Sí lo ven? Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es la administración tributaria? Como dice el documento, dice desde el punto de vista organizativo, la administración tributaria es el conjunto de órganos. Espérenme, voy a tener que hacer una pausa. ¿Me permiten una pausita tantito? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, claro. Sí, está bien. Ok, ahí regreso en un ratito, ¿eh? Buenos días, chicos, ¿cómo amanecieron? Evelyn, ¿sí me escuchan? ¿Quién es? Sí, Liste, inconfundible tu voz. Muy bien, muy bien. Qué flojera, ¿verdad? Mucha. Oigan, ya escogieron el tema para la tesis, no sé No cuál chingues, escoger. no chingues, Lide, pues sí, ya que lo terminamos. Pues sí, pero no me decido. ¿Qué quieres que haga? No me decido. Lizde, Mande. entonces no has hecho nada. Tienes muchas decisiones. No, esa para hoy en la noche, ¿no? Sí, es un chorro. Yo he batallado mucho para encontrar todo. He leído un chorro de días. Sí, es trabajoso, es que son muchas cosas que leer. Es que he leído mucho, pero no estoy segura si quiero ese tema. ¿Cuál? De como violencia familiar, así, violencia de género. Ah, yo estoy haciendo ese tema de Lizde. No es cierto. Te lo juro. Pero no importa, ¿no? Porque son diferentes. Sí, pues no creo que haya problema, no sé. Ajá, pues no creo, no sé, hay que preguntar ahorita. Sí, valiendo Mauser. Pero no, temas, ¿Cómo? no está chido que habiendo tantos temas escojan los mismos. Pues sí, estoy haciendo violencia familiar contra la mujer por razones de género. Ah, es cierto, lo publicaste en el grupo. Yo no vi. De ahí agarró la idea, Lide. Se me hace que sí, Liste, qué gandalla. No, es que yo es que te estaba diciendo, Evelyn, que lo iba a hacer porque se me facilita, porque fue lo que a mí me pasó. No, pues sí. Oye, yo escogí hacer un centro de atención a víctimas menores de edad. ¿No Esa va a sabes ser mi el tema. tema? ¿Cómo está padre eso? Porque El que es me puro gustó también trabajo era el de campo. Daniela. Sí, yo no me acuerdo qué era el de Daniela, la verdad. ¿Qué era el tuyo, Daniela? Bueno, ya regresamos. Pero sí me quedé con la duda cuál era el tema de Daniela. Se crean. Profe, yo le quería preguntar algo. Dígame.
todo esto que estamos haciendo, que estamos viendo en las diapositivas, ¿usted nos las va a pasar para no estar tomando tanto apunte? De hecho, ya les mandé el Es el documento. material que te mandó. Ujú. Sí, ya lo Bueno. tienen. Ajá. Sí, ya lo tienen. De hecho, no les recomiendo que ahorita tomen apuntes, sino que más bien escuchen y pongan atención y pregunten. Y luego la sesión se está grabando. Ok. Entonces, ya también, la vez pasada la verdad no la grabé, pero esta sí va a estar grabada. De hecho, ya esta es la que tiene ya el contenido más importante. De aquí en adelante, pues la pasada era una introducción. Entonces, Ok. ya estas se están grabando y les voy a mandar el link para que las puedan estar viendo en el momento en que decidan estudiar, porque yo sé que ustedes estudian mucho, ay, y todos los días ven y se aprenden algo nuevo, ¿verdad? Sí, claro. No es sarcasmo, no crean, ¿no? Pero bueno, continuamos, ¿ok? Les vuelvo a compartir la pantalla. Estábamos platicando entonces de que la sesión pasada vimos las características de la administración pública y empezamos con la administración tributaria. Aquí en el segundo párrafo dice, podemos afirmar que la administración tributaria es parte de la administración pública que se encarga de la planeación, recaudación, ¿verdad? Aquí vamos a anotar, ¿verdad? Los puntos importantes: planeación, recaudación y control de los ingresos. Aquí fue anoté. Entonces, estos son los puntos importantes de la administración pública. Planea, ¿cómo? A través de un presupuesto de egresos, ¿verdad? A través de un presupuesto de egresos, la administración pública planea cuánto va a gastar. Digo, la administración tributaria, pues sí, la administración pública. La administración tributaria planea cuánto va a gastar y luego planea cómo lo va a recargar, cómo lo va a recaudar, perdón, ¿a través de qué? A través también del presupuesto de ingresos de la federación. En el presupuesto de ingresos de la federación es donde viene qué impuestos va a haber el siguiente año, cuáles van a ser las tasas de los impuestos, a través de qué circunstancias se va a recaudar ese ingreso, ¿verdad? Ahí en el presupuesto de la federación es donde tenían estimado que el barril de petróleo lo iban a vender a $40 por barril, ¿verdad? Iban a vender un aproximado de 1,000 billones de barriles. Y pues resulta de que, ¿qué pasó en este año? Sí se han dado cuenta, ¿no? Que este año el petróleo incluso estuvo en menos de 0 pesos. Ujú. El petróleo incluso estaban pagando para que se lo llevaran en vez de venderlo. Qué loco, ¿no? Se supone que por eso bajó la gasolina, ¿no? Es parte, sí, es parte. Pero sí, al principio de año, en que fue marzo y abril, marzo y abril, el petróleo estuvo a menos de 0 pesos, o sea, incluso los gobiernos tenían que pagar para que alguien guardara ese petróleo había sobreproducción de petróleo, hay sobreproducción de petróleo. Entonces, imagínense qué pasa con el presupuesto de ingresos cuando dices, el siguiente año voy a vender 800 barriles de petróleo, 800 millones de barriles de petróleo a 40 pesos, digo a $40 el barril, entonces voy a tener X cantidad de dinero. Y resulta de que se llega y nada, que no lo puedes vender a $40, que incluso hasta estás gastando más dinero de lo que tenías planeado para poder tener ahí ese petróleo. Entonces, Oiga, profe, ¿y eso fue mundialmente? sí, fue mundialmente. Fue mundialmente, lo que pasa es que como mucha industria todavía está detenida, que la industria pues es la principal consumidora de combustibles fósiles, ¿verdad? Está detenida, no están comprando combustible, no están comprando petróleo, no están comprando ningún tipo de... Por ejemplo, las industrias que hacen aceites para carros, pues no están trabajando, ¿verdad? Y no están comprando petróleo. Y el petróleo está guardado y se sigue produciendo. Y acuérdense lo que vieron en economía. ¿Qué pasa cuando hay mucho de un producto? ¿Qué le pasa al precio? Se devalúa. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Cuando hay mucho de un producto, disminuye. Y cuando el producto escasea, Aumenta. Aumenta. por ejemplo, ¿no se acuerdan? Hace como 10, no me acuerdo, como unos 10 años, 10 o 9 años, que allá los narcotraficantes habían tomado los ranchos limoneros en Michoacán y no había limón en todo el país. ¿A cuánto estaba el kilo de limón? No sé si se acuerdan que hasta memes hacían. Entonces, Sí. como no hubo producción de limón, había muy poco. Y el poco limón que hay, pues va a ser caro. Entonces, todo eso Como el tiene que ver... aguacate, ¿no?
Como el aguacate también, cuando escasea el aguacate, pues es más caro. Entonces, todo eso tiene que ver con la planeación y la recaudación. Ahí en la ley de ingresos de la federación o en el presupuesto de ingresos dice cuánto se va a recaudar. Y control de los ingresos públicos. Entonces debe de haber o existe quien controle que se esté recaudando lo que se dice que se tiene que recaudar. Por ejemplo, en la ley de ingresos dice, debemos de recaudar 900 millones de pesos en impuestos sobre la renta. Entonces debe de haber alguien que esté controlando de que se pueda llegar a esa meta. ¿Y quién es esa persona? Nuestro amigo el SAT, ¿ok? Entonces, el Servicio de Administración Tributaria es el encargado de controlar, por ejemplo, los ingresos que van, no de controlar, de cobrar, porque el encargado de controlar es la Secretaría de Hacienda, que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hagan de cuenta que la Secretaría de Hacienda tiene tanto trabajo, porque es una secretaría que tiene mucho trabajo, se encarga de hacer el presupuesto de egresos, de hacer el presupuesto de ingresos, se encarga de pagarle a cada uno de los empleados federales, ¿verdad? Tiene una cuenta ahí para hacerle su depósito de pago a cada uno de los empleados federales, ¿verdad? Se encarga de los ingresos del petróleo, se encarga de un chorro de cosas, y todavía dice, como ponerme a cobrar, pues no me va a dar el tiempo para ponerme a cobrar, ni tengo la capacidad. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue crear al Servicio de Administración Tributaria, o al SAT, que haz de cuenta que es como si hubiera contratado un cobrador, ¿verdad? Es como si hubiera contratado un cobrador y creó al SAT. Pero pues el SAT es un órgano desconcentrado, o sea, la Secretaría de Hacienda le puso su director, ¿verdad? Su jefe de SAT, y el SAT básicamente toma decisiones, no que sean decisiones fuera de la administración o fuera de cualquier gobierno, sino tiene su propia, o sea, puede tomar sus decisiones solo, ¿verdad? Para saber cuál es la mejor manera de recaudar impuestos. ¿Ok? No sé, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, así es la manera en que se controlan los ingresos también. Profe, ahorita que estaba comentando sobre Ujú. o como los impuestos, cada cuánto suben los impuestos, o sea, cada año. Por ejemplo, el 16% de las cosas ya lleva varios años así, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, no precisamente suben cada año. Depende precisamente de qué planee depende de qué planee la administración tributaria. Por ejemplo, el IVA ya tiene varios años en el 16 y duró muchísimos años en el 15 y duró otros pocos años cuando era el 10. Entonces ya el IVA ha sido de 10, de 15 y de 16 a general. Y luego está el IVA en las fronteras, que es el 11, ¿verdad? Entonces, Ujú. y el 8, perdón, también el IVA para los que tienen estímulo fronterizo, que es el 8. Entonces hay 16, 11 y 8. Hay varios. Oiga, profe, y puede llegar un momento en que la economía esté también que el IVA baje. No, no sé si saben para qué pusieron el IVA. ¿Alguien ha escuchado cómo se creó el IVA? No. El IVA era un impuesto que iba a durar nada más como 2 o 3 años y se puso para hacer las Olimpiadas del ¿De las 86. Olimpiadas? Ah, sí. Se creó para financiar las Olimpiadas del 86. Entonces se supone que ya Igual que financiaron. las placas, ¿no, profe? La tenencia, ¿no? También ¿Sí? se puso Ajá. eso. Son impuestos que nada más iban a durar un ratito y se han quedado. Entonces no creo que quiten el IVA ya, porque aparte, imagínate, ya el Estado ya se acostumbró a tener una cantidad de ingresos y ya lo gasta, ¿sí me entienden? O sea, el Estado ya recibe Sí, ya está presupuestado. X cantidad de IVA y ya lo tiene gastado, o sea, ya está presupuestado. Ahora, pues quitarlo significa que va a tener que quitar un montón de programas, porque bajarse el sueldo no, ¿verdad? Entonces va a tener que Ah, no, quitar pues. un montón de programas, un montón de becas, un montón de cosas en los que el Estado gasta dinero.
Entonces dicen, no, pues vamos a reducir el IVA. Reducir el IVA significa que va a haber menos dinero para la federación. Y menos dinero para la federación, ¿qué significa? Que más, No, pues va no a se haber mete de menos todo. programas, ¿sí? Menos gasto, ¿no? Y de repente becas o cosas en las que se gasta, pues se va a dejar de gastar, porque ya no hay dinero. Entonces ya veo muy difícil que ya acostumbrado a tener ese ingreso, lo disminuyan. O bueno, puede ser que lo disminuyan, pero ¿qué creen que va a pasar? Van a buscar otra manera de compensar ese ingreso. Ok, Pero, por sí, ejemplo, ¿por qué en la frontera? ¿Por qué en la frontera es del 11%? Y nosotros, porque, porque es una manera de poder competir con Estados Unidos. Es como Imagínense en la Ciudad Juárez, gasolina que está más barata allá en la sí, frontera. imagínense en Ciudad Juárez, donde a veces en El Paso hay cosas más baratas que en Ciudad Juárez, y luego todavía con el IVA al 16, ¿qué comerciante tendría éxito en Juárez? Todo el mundo nos íbamos a comprar El Paso, ¿no? pues sí. O sea, ningún comerciante pudiera tener éxito en Juárez, o muy pocos. ¿Por qué? Pues porque es más fácil ir a cruzar la frontera y comprar todo allá y no compras nada en Juárez, no hay comercio local. Por eso el IVA ahí es más barato, para que los comerciantes puedan competir un poco en precios, ¿no? Para en vez de decir, bueno, mi producto me cuesta 10 pesos hacerlo, más el IVA del 16, no, pues ya van a ser 16 pesos, ¿no? Entonces, perdón, van a ser 11.60 o lo que sea. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hace el comerciante pues es nomás sumarle el 11 y ya el precio es más competitivo con su vecino de la frontera, que es El Paso. Por eso la gasolina también allá está más barata. Porque imagínense, pues todo el mundo nos iríamos a poner gasolina al Paso, que de hecho lo hacen, ¿verdad? Pero pues sería todavía más. Entonces, por eso, continuando, dice que podemos afirmar que la administración tributaria, bueno, ya vimos este párrafo, dice, la Ay, ¿quién reforma, tiene su micrófono prendido? Que lo apague, por favor. vamos Eric, a continuar. Igual y los puedo mutear desde aquí, los muteo un poquito, sí, profe. déjeme ver, a ver si No puedo. tengo ahí cigarros sueltos. Un cigarrito se van a aventar. Oye, pues en cuanto El pueda Eric. venir, No veo la función acá de mutear. Van a poner a forjar uno. ¿Está trabajando, que no? Sí, pero que apague el micrófono. órale, pues. Eric, No, pues apenas voy a almorzar yo, mira. Órale. Es que no veo, aquí me perdí. Órale. Eric Gallego. Eric, 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 Eric. Eric, Me perdí. apaga tu micrófono, estamos escuchando todo lo que hablas. Bueno. No, como me perdí, tengo muchas pantallas abiertas. No, Déjeme le hablo para que se calle. Ya lo silenció, creo. ok, ya vi. Pero si ya está silencio, ya mejor no lo muteamos. Bueno, entonces dice, las reformas y programas realizados para aplicarse en la administración pública miran hacia la procuración de un servicio público eficiente. Tal es el caso en la administración tributaria actual, cuya creación obedece a las necesidades de la modernización administrativa y a la necesidad de erradicar prácticas y vicios en el funcionamiento de la administración que entorpecían la operación y dificultaban alcanzar objetivos propuestos. Entonces, los objetivos principales de la administración tributaria es, como ya vimos, recaudar, ¿verdad? Planear, recaudar y controlar los ingresos. Otro concepto de administración tributaria, aquí en el cuadrito naranja, dice, la define como la organización encuadrada dentro del sector público cuya misión es recaudar impuestos y otros ingresos públicos necesarios para el sostenimiento de las cargas públicas, mediante la aplicación de las leyes fiscales. En los últimos años asistimos a una corriente que trata de atribuirle determinados rasgos de autonomía en materia de gestión de personal y presupuestaria fundamentales. Básicamente la administración tributaria se encarga de cobrar impuestos. No sé si se acuerdan cuando vieron derecho fiscal, ¿cuáles son los tipos de ingresos que pueda tener la federación? ¿Alguien se acuerda? ¿Los que, perdón? Los tipos de ingresos que pueda tener la federación. Que son impuestos, contribuciones de mejoras, derechos.
¿Qué más? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, los ingresos que pueda tener la federación es a través de los impuestos, a través de los derechos, que los derechos son servicios que tú pagas al Estado. Por ejemplo, un derecho es un acta de nacimiento. El acta de nacimiento tú pagas 100 pesos y el Estado te da un documento. Eso es un derecho. El derecho, por ejemplo, es el título que ustedes van a pagar, ¿verdad? Tú pagas un derecho, una cantidad, y el Estado te va a dar un título, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto anda el derecho de titulación? No. ¿Cómo nos salió a nosotros o qué? No. No. Carísimo. No. No les voy a decir porque después van a llorar. Como en 7,000 pesos, ¿no? Más o menos, ajá. Ajá. Como El doble de lo que pagamos. como de 7,000 pesos el puro derecho nada más, ¿verdad? Y obvio, pues muchas escuelas pues ya le dan su caché ahí a la hora de titularse. Bueno, dice, en el caso mexicano, el artículo de la ley del Servicio de Administración Tributaria integra en su texto los objetivos del SAT. El SAT es el órgano desconcentrado y es la autoridad fiscal que va a recaudar los impuestos federales. Existen nada más 4 autoridades fiscales en México. Al ser autoridad fiscal significa que tiene la capacidad de cobrarte. No cualquiera puede cobrarte en México, ¿ok? Que puede cobrarte y puede exigirte el pago y usar la coacción, ya sea a través del embargo o de cualquiera de los medios, para hacer el cobro de algo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes los ha multado la Policía Federal? No. ¿No? No. No, pues qué bueno, porque está muy cara. Pero cuando la Policía Federal te multa, la Policía Federal no te cobra la multa. ¿Dónde creen que la van a pagar? En recaudación de renta, ¿no? No, la Policía Federal no. En la Que no se Policía paga en línea. se paga en línea, pero la pagas en el SAT a través de Pero una... esto es en línea, ¿no? Y si pagas dentro de los primeros 5 días, creo que es la mitad del precio. Ujú, sí, pero ajá, exactamente, y al punto que quiero llegar es que no lo pagas en la policía, ¿verdad? No lo pagas en la Policía Federal, sino te lo cobra el SAT. ¿Por qué? Porque la Policía Federal no es una autoridad fiscal. Sí, no, la Policía Federal no es una autoridad fiscal que pueda cobrarte, o sea, no anda la Policía Federal cobrándote la multa. El que tiene el crédito, el que te tiene que cobrar es el SAT, porque el SAT sí puede cobrar, ¿ok? Esa es una autoridad fiscal, el SAT. Entonces, cuando te multa la Policía Federal, automáticamente se convierte en una deuda del SAT, como si le debieras al SAT. ¿No sabían ustedes eso? No. Cuando tienes una multa de la Policía Federal, automáticamente se convierte en una deuda del SAT cuando no la pagas, ¿ok? Se convierte en un crédito del SAT. Y luego, Por ejemplo, si no la pagas, se va acumulando. sí, claro, y se va actualizando y se va actualizando hasta que se hace una millonada. Entonces, Te manda a pedir. porque es como si le debieras al SAT, es como si, ajá, o sea, cuando no pagas la multa de la Policía Federal es como deberle al SAT. A eso me refiero, a que el SAT es una autoridad fiscal y la policía no. ¿Ok? Entonces no cualquiera puede cobrar, el SAT puede. Otra autoridad fiscal es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. ¿Ok? El IMSS sí puede cobrar, pero ¿qué cobra el IMSS? Las cuotas obrero-patronales, ¿ok? Las cuotas de los que los patrones tienen que aportar y las cuotas que los obreros también aportan. Entonces, el IMSS sí puede cobrar, y en su capacidad de cobro va y te audita y te dice que estás pagando mal y te cobra y te embarga y lo que quiera, ¿ok? Otra autoridad fiscal es el Infonavit. El Infonavit también te puede cobrar y tiene capacidad de cobrar, ¿ok? ¿Qué cobra el Infonavit? Las cuotas o las aportaciones de vivienda, ¿verdad? Eso es lo que cobra el Infonavit, y te puede cobrar y puede embargar, y de hecho embarga, ¿ok? Y por último, la autoridad fiscal más nueva que existe, que apenas tiene un año, porque en el 2018 le dieron facultades de autoridad fiscal, es la Profeco. La Profeco es la nueva autoridad fiscal, porque antes, cuando la Profeco te multaba, ¿a dónde creen que pagaban? Al SAT, ¿verdad? Llegaba al Profeco, ¿sabes qué? Tu báscula no está pesando bien, estás dando kilos de 700 gramos, una multa
tener una báscula ahí mal y por andar de ventajoso, te multaba la Profeco. Y pasaba lo mismo que con la Policía Federal, tú tenías que buscar la manera de pagarla en línea, ¿verdad? Y se la pagabas directamente al SAT, porque la Profeco no era una autoridad que te pudiera cobrar. Pero ahora sí, ahora cuando la Profeco va y te multa, pues ya la Profeco te va a cobrar también, ¿verdad? Y el dinero va a ir a cuentas de la Profeco. Y antes no, antes iba a cuentas del SAT. Ahora sí, la Profeco te puede cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas autoridades fiscales existen? 4. 4. El SAT, el IMSS, el Infonavit y la Profeco hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, solo ellos te pueden cobrar algo. Existen otras dependencias que pueden cobrarte derechos, pero ¿dónde los pagas? Por ejemplo, el pasaporte mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia que te da el derecho, ¿verdad?, de darte de pasaporte mexicano. Pero cuando lo pagan, ¿a dónde van y lo pagan? Presidencia, ¿no? Bueno, ahí en Presidencia pagas una cuota, pero no estás pagando el pasaporte. Es una cuota nomás por el servicio que te da Presidencia, de tener la Secretaría ahí, o de tener el enlace. Pero ¿dónde pagas el Al banco. pasaporte? Al banco, ¿no? Al banco, exactamente, con una línea de captura de quién. La hoja que lleva hacia dónde se va a pagar. Al SAT, ¿verdad? Cuando pagas el pasaporte, esa hoja que te dan que pagas en el banco, pagas en el SAT. Y en la Presidencia pagas una cuota, pero eso es una cuota extra por el servicio que te está dando la Presidencia de tener ahí el enlace de Relaciones Exteriores. Pero, Fruto municipal. sí, ajá, es un servicio municipal, pero el derecho del pasaporte lo pagas en el SAT, que es el que vas y pagas al banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no es autoridad fiscal, no te puede cobrar. ¿Quién te puede cobrar? La Secretaría de Economía, cualquier otra secretaría, no te cobran todos esos ingresos o esos derechos que te venden ellos, ¿verdad? Porque es un derecho que te están vendiendo básicamente, que te venden ellos, los cobra la mayoría, el SAT, casi todos. Los que tienen que ver con cuotas obrero-patronales los cobra el IMSS, lo que tiene que ver con aportaciones para la vivienda los cobra el Infonavit, y ahora todas las multas y todas las cuestiones que tienen que ver con la Profeco, que serían las cuestiones de consumidor, ¿verdad? Pues las va a cobrar ahora sí directamente la Profeco. ¿Ok? Dice el artículo 2 del servicio, de la ley del servicio, el SAT tiene su propia ley, la ley del servicio de administración tributaria, dice: el servicio de administración tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente el gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes, para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria. Entonces aquí dice que el SAT es el responsable de ver cómo te cobra, básicamente, ¿ok? Y de usar todos los medios posibles para cobrarte. Aquí me está avisando que ya nada más nos quedan 4 minutos. ¿Les parece que de una vez les mande el otro link? Sí. Para continuar, vamos a continuar otro ratito nada más, pero pues sí, es más de 4 minutos de lo que queda. ¿Okay? Entonces la voy a parar de una vez y les mando el otro link, ¿ok? Ok, profe. Dale.